más que una entrevista, es darle el espacio a usted para que ilustre sobre la fundación del Estado de Israel. En ese tiempo existe Israel en la Biblia, que es el nombre que Dios le da a Jacob. Te daré desde el Mar Rojo hasta el mar de los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? Hoy los mismos palestinos. Cuando se conforma Israel, acabado de formar, de una vez los enemigos vienen con la guerra del Sinaí en el 48. Él propuso que se hiciera un estado, sea en Palestina, ojo, todavía no existe Israel. Los palestinos que quieren que le permitan que Jerusalén Oriental sea su capital. Ese señor agarra y entrega todos esos territorios que hubo que retomarlo con más guerra. La división no es solo económica, sino que tiene una implicación racial. La historia es compleja, pero la historia de Israel es más compleja que el resto de la historia. Amigos, siempre es un privilegio conversar con el general Damián Arias Matos, lleno de muchos conocimientos, de mucha sabiduría y de datos históricos. Esta será una entrega dedicada a Israel y su fundación y cómo ha incidido en el mundo y cómo incide en el Medio Oriente y cómo se ha enfrentado por esos terrenos que consideran que son de ellos, pero que también en un momento dado, pues entonces Palestina estaba ocupándolos y que hoy día también entonces se ha generado esta situación. Bienvenido, general. Gracias, hermano. Bendiciones. Bueno, adelante con esta exposición porque más que una entrevista es darle el espacio a usted para que ilustre sobre la fundación del Estado de Israel desde 1948 hasta la actualidad y qué componentes han incidido para que este país sea un punto de referencia. Mira, yo pensaba anoche que Israel, comparado con todo el entorno de Oriente Medio, fue y sigue siendo un proyecto de desarrollo. Es decir, un país que estaba a nivel del tercer mundo, pobre, que se fue conformando despacio, ya es una potencia mundial hace mucho. Y no tiene tanto territorio, sino 22.000 kilómetros, aproximadamente el tamaño del estado de Maryland y de Haití. Fíjese que no tiene que ser quizá tan grande para ser tan poderoso. Entonces, la conformación del Estado de Israel, cómo se comenzó a germinar hasta llegar a su plenitud. Y vamos a tocar, si Dios lo permite, si el tiempo lo permite, las distintas guerras que ha habido y vamos a analizar los mandatos de por lo menos 6 o 7 primeros ministros. Sí, adelante. Entonces, el pueblo de Israel, pueblo, dije, o nación, es milenaria, se pierde en la noche de los tiempos, su calendario ya va por 5.000 años y pico, tengo entendido. Tiene un idioma que tiene 22 consonantes, no tiene vocales. Yo no sé cómo se entienden para pronunciar eso. Y que en 6.000 años ha cambiado muy poco. Cuando descubrieron los manuscritos de Qumran en el Mar Muerto, dentro de unas tinajas estaban los rollos. El único libro que encontraron completo fue el libro de Isaías. Ese libro, ese profeta, es tenido como el profeta mesiánico. Por eso en el capítulo 66, 17, habla de que un niño nacerá y que el niño será fuerte y las naciones vendrán a él. Y todo el que lo enfrente, ya usted sabe los resultados. Por eso hay mucha profecía, el mismo Isaías ni se diga que en el capítulo 11 habla de brotará una raíz del tronco de Isaí, ahí se refiere a Jesucristo. Pero en el 11:11 habla de lo que iba a ser ese naciente estado. Entonces, tenemos que devolvernos a 1882 cuando comenzó la primera migración de los judíos que estaban en todo el mundo, porque hay gente que atacan los nacionalismos cuando no le convienen. Por ejemplo, China e Israel, dos países antitéticos, completamente diferentes. Sin embargo, un chino sigue siendo chino toda su vida y un israelí o judío sigue siendo israelí o judío toda su vida. Y esa identidad hizo que en 1882 llegara la primera oleada. Vamos a hacer una línea de tiempo, que eso ayuda mucho a hacer cualquier análisis. Para que el público pueda entenderlo mucho mejor. Exacto, sea usted historiador o no. Entonces, 1882. El siguiente hito que vemos es ya en 1914-19, que viene la
Primera Guerra Mundial. El 16 de mayo del 16 se reúnen los cancilleres del Reino Unido, de Inglaterra y de Francia para el acuerdo Sykes, se escribe Sykes-Picot. Quienes lo mandan son Lloyd George, el primer ministro británico, y Clemenceau, George Clemenceau, que era el primer ministro de Francia. Entonces ahí se dividen esos territorios porque son triunfantes en la guerra. ¿Y qué hacen? Hacen una especie de mandato y se dividen a Palestina. Todavía no existe Israel. En ese tiempo existe Israel en la Biblia, que es el nombre que Dios le da a Jacob. Pero aunque no existía en la Biblia, había una ocupación territorial de israelíes allí. Fíjate, en Éxodo, usando la memoria, 23:31, yo busqué cuáles eran los territorios bíblicos que el mismo Dios, por boca de Moisés, le entrega. Ellos no habían llegado ahí ni lo conocían, estaban errantes en el desierto. La llamada tierra prometida. Exacto, eran beduinos. Dice, que te daré desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? Hoy los mismos palestinos, los cananeos, por eso le dicen que vamos a tierra de Canaán. Y hablar del cielo, se habla de la Canaán celestial. Entonces, del mar Rojo al mar de los filisteos. Busqué datos, el mar de los filisteos es el mar Egeo, donde está la isla de Patmos, donde Juan escribió el Apocalipsis. Entonces, de ahí dice, desde el Éufrates, ese río fundamental para Tigris y Éufrates, donde está la Mesopotamia, que significa entre ríos. Desde el Tigris hasta el desierto, a la derecha el desierto que queda el desierto de Negev. Es decir, le marca un cuadro y le dice al final del texto, Éxodo 23:31, lo pueden buscar, o cuando le editen pueden poner esa cita. Sí, la ponemos por ahí. Agarra y le dice, todos los pueblos que estén por delante de ti, tú los echarás y tomarás su tierra. Esa ha sido la misión de Israel. Desde los tiempos del Pentateuco en el Éxodo hasta ahora, pelear por tierra. Eso viene desde el Viejo Testamento. Claro, porque no se puede tener un conocimiento más acabado si tú no tienes los datos bíblicos. Si tú no te lees las antigüedades judías de Flavio Josefo, es decir, esas son fuentes autorizadas para conocer, o te lees, por ejemplo, la historia del judaísmo, de un señor llamado Benny Robbins, me parece. Y si no te lees recomendando el libro que estoy, a un catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es Shlomo Zahn, que se llama La invención del pueblo judío. Y para cerrar, si tú no te lees a God de Giovanni Papini en su capítulo que se llama Las ideas de Ben-Rubi, ahí tú vas a conocer cómo es el pueblo hebreo y cómo ellos han ido desbaratando, porque son iconoclastas. Todo lo que considerábamos como establecido, como invariable, ellos se encargaron en una que otra coyuntura de cambiarlo. Entonces, esas tierras que dice la Biblia no son las tierras que le asigna la ONU en 1948. Entonces, me devuelvo, 1882, en el 1916, la partición de Sykes-Picot, 16 de mayo, y luego viene en el 20 el mandato británico sobre Palestina. El primer ministro británico, israelí, David Ben Gurion, que significa cachorro de león, el rango que más alcanzó fue sargento, pero él fue, ¿de qué parte? Del batallón judío del ejército británico. Es decir, cuando se conforma Israel, acabado de formar, de una vez los enemigos vienen con la guerra del Sinaí en el 48, acabando de proclamarlo. Entonces, había un ejército formado por los británicos, porque yo me preguntaba siempre, ¿y cómo esa gente, sin tener servicio militar obligatorio, estando regado por el mundo, pudieron enfrentar a todos los enemigos en el 67, por ejemplo, y ganaron el 48 también? Es que ellos tenían toda una estructura militar y de formación y también logística que le había dejado los tiempos de la ocupación del mandato británico. Entonces, en el 18, antes de ser Estado, oiga esto, ellos llegaron a pagarle impuestos al Imperio Otomano.
liquidan el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Entra el mandato británico en el 20 y ellos le pagaban impuestos también. Entonces, por ello tener ese peso religioso, el peso de los olds, de los ancianos, había un consejo de ancianos, o sea que había el naciente Estado de Israel. Se llegó a conformar ahí y ellos pagaban impuestos a un Estado que no existía. Y ese Estado naciente, años 20, no tenía la fuerza legal para convocarlos a un servicio militar obligatorio. Sin embargo, los jóvenes, cuando llegaba la edad, eso era como un deber. Un mandato. Iban y se alistaban y comenzaban. Se fueron los británicos porque Balfour, el vizconde, dijo en 1926 que favorecía la formación de un Estado de Israel en esas tierras. Los pensadores, el más trascendente, porque siempre tiene que haber una narrativa, es Simon Herzl, Theodor Herzl, y está Simon Wiesenthal, que es más nuevo. Que es uno de los que los reconoce como uno de los fundadores de Israel. Del sionismo. Periodista también. ¿Por qué le llaman Sion? Porque es el nombre de Jerusalén, de Urshalem, le llaman eso. Entonces, él propuso que se hiciera un Estado, sea en Palestina, ojo, todavía no existe Israel como Estado, porque hay que saber diferenciar esas cosas, o sino que lo hicieran en Argentina, que era un país rico, son unos escritos de los años 20 de Theodor Herzl. Entonces, estamos en el 20, mandato británico, 26, la resolución de Balfour, y luego, fíjate que en el 26 el mundo estaba entre guerras, entre la primera y la segunda, esos 20 años de una siesta de supuesta relativa paz. Entonces, cuando ya Estados Unidos y Rusia salen fortalecidos, o Unión Soviética más bien, de la guerra, porque, ojo, eso no lo dicen, Primera Guerra Mundial, rusos, soviéticos más bien, y estadounidenses fueron aliados en la guerra, en la primera y en la segunda. La primera tropa que llega a Berlín y decapita el nazismo es la tropa del Ejército Rojo. Hollywood y Netflix se han encargado, y algunos historiadores, de distorsionar y poner como los triunfadores a Estados Unidos. Bien. Claro. Cada cual cuenta su historia como le conviene. Como dice una canción, cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo en la mente de cualquiera. Eso es de La Lupe. Sí. Y el escritor es de Bayamón, Puerto Rico, murió. Tite Curet Alonso, compuso más de 3.000 canciones. Un hombre con una lírica, una forma de decir las cosas. Por ejemplo, ese teatro de La Lupe que dice, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Fue tu peor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras, de veras recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Bueno, ya hicimos ahí un espacio para que la gente libere un poco la atención para que no salga tan aburrido. Sí. Ahora, yo me he dado cuenta con estos temas que la gente, el Estado llano, esa ignorancia que tiene, que lo digo en términos respetuosos, es construida e inducida. La gente quiere aprender. Claro que sí. Porque yo veo los comentarios, lo que ponen. Sí. Volvemos a Israel. Continúa con la narrativa. Seguimos con Israel. Entonces viene ya ese Estado que está naciente, que tiene un ejército, pero ellos están obedientes al mandato británico. Los británicos dicen que ya es inminente, salen de ahí. Estados Unidos sale fortalecido económicamente, por eso la década del derroche, del mayor esplendor económico, nada más tiene que ver esas películas de Estados Unidos, es la década del 50. En el 60 ellos mismos la dañan, pero el 50, esa fue la mejor. Entonces, se funda la ONU, se crea un nuevo orden mundial, y por el peso que tiene el sionismo, el lobby sionista, y el peso que tienen los judíos, mayormente los házaros, que no son semitas, sino que son arios centroeuropeos, que en el siglo IX fueron absorbidos por el judaísmo, porque el judaísmo no busca prosélito, el judaísmo no se pone como una campaña pentecostal o adventista a decir, conviértete, acepta el judaísmo, no. Ellos aceptan, la gente que aceptan es por determinadas coyunturas económicas y políticas, si tú no eres judío, tú no cabes en su religión. 16 millones
casi 9 en Israel y el resto distribuido por el mundo, 0.3% de la población mundial. Entonces, ahí viene la resolución 181 bis de noviembre 29 del 47 que decreta 2 estados, un estado de Israel, un estado palestino árabe y el mandato internacional sobre la ciudad de Jerusalén, porque es la manzana de la discordia. Solo metros, la ciudad vieja de Jerusalén tiene alrededor de 1 milla cuadrada. Y ahí están los cristianos, hay 7 iglesias cristianas, ahí están las mezquitas principales, porque el Islam tiene 3 lugares sagrados. Meca, Medina, el tercer lugar es Jerusalén. Pero por los quilles y las tensiones y el grado de pitch. Y la fricción. Y la histórica tensión con los judíos, pues hay mucho interés. Los palestinos que quieren que le permitan que Jerusalén Oriental sea su capital. Eso es innegociable, no se lo van a permitir. Y la guerra va a seguir hasta que regrese Jesucristo, hasta que el Yeshua Mashiach venga y ponga paz. No habrá paz en Israel. Entonces, 48 proclama, pero inmediatamente hay que mandar una fuerza multinacional con nombre a la primera misión de paz de la ONU al Sinaí, porque se lo estaban comiendo todos los enemigos. Y ahí Dios hizo milagros, según he visto. ¿Cuál milagro, general? Hizo milagros con la capacidad de fuego. Por ejemplo, que tú sabes que un cargador de un FAL coge 30 cápsulas, 7.62, pongamos, y que el fusil seguía tirando, más de 30. No, pero lo que estaban era preparado, general. Oye, como preparan aquí los famosos guineos, esa pistola que están preparadas para coger los y con el guineo le meten 60. Oye, el riesgo, es bueno decir aquí que yo soy un cientista, yo no soy un fanático. Sí. Es decir, todo yo busco la explicación científica, meterlo dentro del parámetro de las herramientas y los estándares que la ciencia dice. Porque cuando tú hablas de un milagro, que es una cosa que es suprahumana, divina, extraterrestre si se quiere, pero yo simplemente suelto la información. Sí. No es buscando prosélitos, ni que yo tengo la razón, ni que yo te voy a odiar al que no está de acuerdo conmigo. Yo no hago eso. Lo hacen conmigo alguna gente. Pero hay gente que se han convertido en enemigos míos porque no están de acuerdo conmigo. Pero que yo no puedo discutir con ellos porque yo no he presumido. Si se va a discutir, no vamos a discutir propaganda, sino argumentos, datos. Yo vengo dando datos, nosotros estamos dando datos aquí. Claro. Entonces, mencioné la resolución. Entonces, nunca ninguno de los estados se reconoció. Ahí comenzó el problema. Pero me devuelvo al 1918. ¿Qué hicieron ellos que no eran estados todavía? Buscaron a 2 judíos, a Albert Einstein y buscaron a Sigmund Freud para que fueran padrinos fundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es una universidad de marca mundial. Israel actualmente está en los 20 países más ricos del mundo, el número 20, pero cualquiera quiere. Entonces, en la conformación de ese estado, ellos hicieron un llamado que vengan de todas partes del mundo. Una primera oleada comenzó en 1882. Luego vino los que al final de la guerra, los que lograron sobrevivir al Holocausto, entonces regresaron a Palestina. ¿Cómo a Palestina? A territorios israelíes. Palestina, porque no existía Israel como Estado. Es en el 48, casi 3 años después. Una línea de tiempo. Sí, sí. Una línea de tiempo que está primero. Entonces, la otra oleada que ellos recibieron fue la gran cantidad de judíos soviéticos cuando se da la implosión entre el proceso, porque hay que hablar de proceso histórico, no de fecha exacta, porque se dice proclamación del Estado de Israel 14 de mayo de 1948. Eso es falso. Eso es una fecha dentro del proceso. Una fecha exacta no te puede definir el proceso, porque procesos son varias fechas. Entonces vino de la Unión Soviética un grupo de migrantes que tenían tierra gratuita, punto importante. El Estado naciente de Israel y los mismos que estaban antes, que tenían el sistema de kibbutzim, que es una especie de mini comunismo, unas granjas autosostenibles, una palabrita que está de moda ahora. Y entonces de esos migrantes que llegaron de la Unión Soviética y hasta de Ucrania, fíjate que Golda Meir, que fue
primera ministra británica, creo que la número 4, esa señora era ucraniana, era una judía ucraniana, lo descubrí ayer. A través de sus... Buscando datos. Entonces, esa oleada migratoria trajo un 63% de personas que tenían formación académica universitaria. Ahora mismo, ni siquiera Estados Unidos tiene un 63% de su población con nivel académico y técnicos calificados, porque los israelíes son geniales. Mira cómo pusieron a parir el desierto. Mira cómo quitaron la sal al agua del mar. Claro, de planta desalinizadora. Es decir, como dije al principio, Israel como Estado es un proyecto civilizatorio y un proyecto de progreso, de ellos mismos hacer sus cosas. Ellos había una disposición del mandato británico, un embargo de armas a Palestina, que no podían entrar armas. ¿Y qué hicieron ellos? Desarrollar su primera industria de armas. Comenzaron a formar, porque ellos comenzaron con organizaciones terroristas. Había una organización llamada Ingur, donde estaba Menachem Begin, que fue primer ministro después, que era explotando cosas y trajeron un barco con armas. Y porque ese Estado naciente no le aprobó, le hundieron el barco. Le dijeron, todo va a estar centralizado. Se estableció en Israel desde antes de ser Estado. Se estableció quién manda, qué se iba a obedecer y centralización del mando. Y se organizó a nivel de recogida de basura, municipalidades, regidurías, consejos de delegados, todas esas cosas, sin ser Estado todavía. Estaban ya organizados sin ser Estado. Ese dato es un dato relevante e importante. Entonces, arranca el país o el Estado y comienzan con guerra inmediatamente. Y hay varias guerras, está la del 48, está la del 67, muy importante. La guerra de los 6 días. De los 6 días, en junio del 67. Está la guerra del Yom Kippur, que fue una de las que le fue peor, que se temió que se desapareciera el Estado de Israel y que perdieron bastante territorio. Y hay una parte, ¿sabe que se menciona Cisjordania? En la Biblia aparece Cis, C-I-S, donde por los acuerdos de Camp David, que hubo 2 entregas, en el 78 con Anwar Sadat, el presidente Jimmy Carter, y en el 2001 que se hizo un acuerdo de paz que fue con el jefe de la autoridad palestina, Yasser Arafat, en el 2001, que ahí estaba creo que Clinton. Sí. Entonces, luego han pasado varios ministros, varios primeros ministros en su vida política. El primer país que reconoció el Estado recién declarado, por supuesto, fue Estados Unidos. República Dominicana fue como el 4º país que reconoció el Estado de Israel. Y recuérdense la deuda que tienen, no es una deuda, sino como ellos han mostrado su agradecimiento por la medida que hizo Trujillo, ese sanguinario, ese sátrapa, ese malo, ese asesino, de recibir una colonia judía aquí. Y creo que la colonia japonesa que hay en Dajabón y creo que también en Constanza, fueron que Trujillo quiso recibir. Y de húngaros también trajo. Ah, hubo húngaros. Incluso ahí en Payamani había una dulcería el húngaro. Yo llegué a conocer a ese señor. Creo que se murió ya. Japoneses trajo también. Japoneses también. Porque se buscaron las condiciones para que esos países que estaban en guerra, muchos ciudadanos, porque según la historia, Trujillo, al ver que el país no tenía la suficiente capacitación a nivel agrícola, sí, eso estaba en él fue y como esos países estaban en guerra, le prometió a ellos que iban a vivir aquí en tierra paz, gratis, tierra para ellos, sus descendientes, y que vinieran aquí a producir lo que la República Dominicana no tenía. Y entonces eso produjo esas colonias que tenemos en todo el país. Excelente. Ahora vamos a entrar a un análisis de la etapa institucional de la vida republicana. Se dice mucho que Israel es la única democracia de Oriente Medio, pero habría que ver, y no quiero meterme por ahí, cuáles bemoles democráticos tiene Israel. Claro, como es la única, es la mejor democracia que hay en la región, lo mejor que hay en Oriente Medio. Ya, para dejarlo de ese tamaño. Sí. Entonces, volvemos a la vida de David Ben Gurión, el cachorro de León, que fue el primer ministro. Gobernó por el Partido Laborista desde el 48, la misma proclamación,
hasta el 63. El Partido Laborista siguió hasta el 77, que entra Menachem Begin, que era de otra orientación política. Entonces, David Ben Gurión, en mi libro, en Historiofagia, yo le dedico un capítulo que yo lo voy a reformar y a ponerle más cosas que yo no sabía. Sí. Por ejemplo, Ben Gurión a lo que llegó fue a sargento, pero tenía una capacidad tremenda estratégica, una capacidad de proyectar el futuro, y no solo de proyectarlo, sino de construirlo. Es lo que dijo este señor, el futurólogo Fleiss, que la esposa se llama Heidi Fleiss, nunca me acuerdo el nombre de él, que él dijo, la mejor forma de construir, de proyectar el futuro es construyéndolo. Si tú no estás haciendo nada y tú estás aquí soñando con un futuro, esperando que la situación, las condiciones cambien solas, tú no vas a llegar a ese futuro, tienes que construirlo obligatoriamente, porque lo que tú estés haciendo ahora te va a preparar para que llegue aquello que tú se supone que estás proyectando y que estás soñando. Entonces Ben Gurión era un intelectual, era un hombre muy utopista, muy pensador, siempre tenía el pelo enredado, ni se peinaba y dicen que se bañaba poco. Vivía en una casita corta con su familia, criaba ovejas. Incluso cuando él sale de primer ministro en el 63, él se va a un kibutzim a criar ovejas y a sembrar lechuga y berenjena y todas esas cosas. Entonces tenía una capacidad estratégica, de pensamiento estratégico, que es una cosa difícil. Me acordé anoche de mi profesor, un coronel graduado del Ejército de Chile, Arturo Contreras-Polgatti, que tiene un PhD, que nos daba strategic thinking. Mi esposa se va a reír con eso. Pensamiento estratégico. Y eso es difícil. Es difícil porque tú te afanas en construir un escenario y tan pronto suenan los primeros tiros, el escenario se te transforma. Y sobre la marcha tú tienes que combinar la estrategia con la táctica abajo para resolver el escenario. Mi profesor Arturo Contreras-Polgatti, chileno, tipo... Uno de sus grandes maestros. De esos maestros que uno no olvida. Entonces, Ben Gurión, sargento en el ejército, en la brigada judía del ejército británico, a lo que llegó fue a sargento. Era un intelectual acabado, además de estratega, y un guardia también. O sea, combinó cosas que poca gente tenía. Ahorita cuando sigamos con el análisis de los primeros 6 o 7 primeros ministros, y quizá me equivoque poniendo uno primero después, pero no es gran cosa. El orden... Ese señor quería leer el Quijote en español. Estudió español y por eso él hablaba español fluido. Él hablaba hebreo, por supuesto, hablaba arameo, que era la lengua de Jesucristo, hablaba polaco, porque era un judío de Polonia, hablaba algo de francés, aprendió a hablar español y hablaba griego antiguo. Era políglota. 6 idiomas mínimo. Entonces él se puso a estudiar español para leer el Quijote en su lengua original. Pero hizo lo mismo, a estudiar griego antiguo para poder estudiar a Platón en su lengua original y a lo que se llaman los sofistas, todos esos pensadores griegos. Entonces, esa visión lo llevaron automáticamente a ser el primer ministro del naciente Estado. Duró 15 años en el gobierno. El que más ha durado, que le rompió el récord, fue Benjamín Netanyahu, que no han sido corridos, porque fue en 2005 y después volvió. En fin, tiene 17. Entonces, ese es el hombre de la guerra del Sinaí, de esa primera guerra en el Líbano, en el 48. Ese fue el hombre que organizó todo. Él creía que el Estado debe ser como un kibutz a escala mayor, que el Estado sea autosuficiente, que los diferentes kibutz, los habitantes kibutz, se llaman kibutzim, puedan tener su consejo de ancianos, el jefe de ese kibutz, lo pueden elegir en asamblea, pueden establecer relaciones con los otros kibutz. O sea, él tenía una noción, si se quiere, o pienso yo conjeturando, que el ensayo que él hizo en su vida de kibutzim
era el ensayo para la génesis, el aspecto germinal del Estado, del gran Estado de Israel. En lo que se convirtió Israel. Esa conclusión la saqué en este asiento verde, que como que aquí como que llegan ideas. Aquí se le enciende el cerebro. Me llegan ideas buenas. Entonces, luego de él se va a los 15 años. ¿Quién va a relevar al viejo? ¿Quién tiene la capacidad? Entonces él tenía un canciller muchísimo más joven que él, le llevaba como 30, 35 años, llamado Moisés Charet. Moisés Charet consultaba constantemente, es decir, la sede del gobierno estaba en Tel Aviv, pero él viajaba para un sitio que se llama Fe Boker, que era el kibbutzim donde estaba el viejo, el hombre de consulta, como hacían aquí con Balaguer, que cuando Hipólito llegó a la presidencia en el 2000, una de sus primeras visitas fue a donde Balaguer, que ella estaba ahí en la Máximo Gómez. En la Máximo Gómez 25, en el patio él hizo una casita, un espacio, en la casa de su hermana Emma Balaguer. Entonces, dice que las decisiones estaban en Fe Boker, pero se gobernaba ahí en Tel Aviv. Él duró 1 año y medio y salió, pongamos, vivo. Luego, quizá yo me equivoque en el orden, luego viene uno llamado Levi Eskol, que es el tercero. Levi Eskol era un hombre profesor, un hombre pensador, todos habían sido militares, eso hay que estar claro. Todas esas autoridades que tú ves en China y en Israel, por ejemplo, han sido militares todos, son militares retirados. Aunque aquí nos patean y nos escupen, allá son militares retirados. Es otro el trato. ¿Perdón? Es otro el trato. Sí, han pasado por ahí. Entonces, Levi Eskol es el hombre que le toca uno de los retos más grandes, incluso más grande que la guerra del 48, que fue la guerra de los 6 días. Y la manejó de manera excelente Levi Eskol, el tercero. El problema de Levi Eskol fue que se casó con una mujer que le llevaba como 35 años. Y entonces ya eso era motivo de, no hacían meme en ese tiempo, pero le hacían bullying de espalda. Burlas y todo. Y se relajaban mucho con él. Lo mismo que hacen ahora con el presidente de Francia. Sí. Algo parecido. No, porque ahí al revés. Esa era su profesora de baile. Sí. Ella le lleva como 30 y pico de años. Sí. Él con 39, ella como con 60 y pico. Sí, pero es lo mismo. Pero, en el contexto de la burla que sí, pero eso es inverso. Y se da poco ese caso. Por lo general el hombre prefiere una mujer más joven. Sí. Porque fisiológicamente el hombre responde mejor con una mujer más joven. Sí. Tú no ves un hombre, si tú ves a un hombre que se está relacionando y quiere casarse o juntarse con una mujer que le lleva 10 años, manda a la psiquiatría que le haga una evaluación porque está mal. Sí. Está al revés. Entonces continúe. Sí. Segundo chiste. Sí. Tú ves, tú le das, la gente le gusta este coro. Entonces, ¿qué pasa, José? Primero va Ben Gurión, después va Moisés Charet, sí. Luego va Levi Eskol, y entonces entra una señora que fue la negación total de la estrategia, que fue la ucraniana Golda Meir. Una señora con cara de abuela, despeinada, por supuesto sin maquillaje, porque esa cultura no acostumbran eso, que le tocó dirigir a Israel, creo que estuvo casi 4 años. Como el 69, 71, por ahí, 73 ya que estaba, porque a ella fue que le tocó, le tocó una de las etapas más malas, que fue la guerra del Yom Kippur, que ahora 6 de octubre hizo 50 años. Que por eso lo sorprendieron justamente en el medio de esa celebración. Exacto. Entonces ahí Israel perdió parte de su territorio. Y la existencia del Estado israelí se vio cuestionada incluso durante la primera ministra Golda Meir. Como la máquina del tiempo y la lógica se salió de ella. Y entonces vino un guardia que había sido jefe de Estado Mayor, que es Yitzhak Rabin, que se había criado tirando tiros. ¿Qué problema tenía Yitzhak Rabin? Que era un estratega curtido en las batallas y con heridas de guerra, porque a ti te enseñan estrategia. Pero él también era un táctico, que él no era tan político. Él no era tan político y hablaba poco, y el político tiene que hablar. El problema es que
los políticos tienen que convertirse en estadistas. Esta época, para mí decadente que estamos viviendo, está caracterizada por el hecho de que hay muchos políticos, muchas figuras mediáticas, pero no hay estadistas con una visión de Estado. Cada grupo humano que tiene una identidad como pueblo ocupa un espacio geográfico, lo que Ratzel llama la conciencia geográfica del Estado, uno de los padres de la geopolítica. Y tiene un gobierno, ya eso es un Estado-nación, ya eso es un país. Entonces, que defienda sus intereses, eso no debe verse como nazismo y nacionalismo, ni chauvinismo, eso es la realidad. Los intereses nacionales y los propósitos nacionales y los objetivos nacionales, eso es lógico. Entonces, íbamos por Isaac Rabin, fue un buen jefe de Estado Mayor, a él le tocó los acuerdos de Camp David, si la memoria no me falla. Sí, lo del 78, en el que Anwar Sadat, presidente de Egipto, firma un acuerdo de paz con Jimmy Carter y con él, Carter en el medio, ahí está en la foto, y está Yasser, está Anwar Sadat. Anwar Sadat, presidente de Egipto, lo matan su mismo escolta por ese acuerdo que firmó con Israel. Después de Yitzhak viene Menahem Begin. Ahí hay serios problemas. ¿Por qué? Menahem Begin es el hombre que era nacionalista en el 77. Fíjate, estábamos en el 73, es por 4 años. En el 77 asume Menahem Begin. Termina la larga historia o gobiernos del Partido Laborista del 48 hasta el 77. Y en el 77 entra un partido nacionalista con Menahem Begin. Menahem Begin, para lograr la paz, a cambio de la paz, algo que nunca habrá en Israel y en esa zona, hace la mayor entrega de territorio desde los tiempos del rey David en pro de la paz. ¿Eso fue para qué? Es decir, los acuerdos de 77 con Menahem Begin son hijos de la debacle del Yom Kippur en el 73. Fíjate cómo la historia va pariendo los eventos y pare hasta sus personajes. Hay unos que son abortos de la historia y otros son partos de la historia. Partos de la historia, el comandante Chávez. Aborto de la historia, Nicolás Maduro Moros. Totalmente. Entonces, llegamos al 77 y ese señor agarra y entrega todos esos territorios que hubo que retomarlo con más guerra. Es decir, lo entrega en busca de la paz para que no haya guerra, pero hay que retomarlo. ¿Para qué? Mediante la guerra lo retoman. Entonces, ha habido otros primeros ministros en la historia. Todos han preocupado, todos han visitado Estados Unidos, a la Casa Blanca, prácticamente todos. No sé si Golda Meir llegó a ir, pero prácticamente todos sí. Visitan la Casa Blanca, visitan a los presidentes norteamericanos, porque tú no llegas presidente ni a nada si tú no estás aliado con la causa sionista. Recuérdate que hablamos fuera de cámara de que en Israel la estratificación social que diseñó un judío, Carlos Marx, en 1867, con su libro El Capital, esos estratos que él crea el concepto de los proletarios. Proletarios eran los obreros de la sociedad, de la revolución industrial que comienza a mediados del siglo XIX, 1850 y pico en Inglaterra, que era el taller del mundo. Entonces Marx nunca fue pobre, lo mantenía la mujer, tuvo tiempo de pobreza, me corrijo, porque se le murieron unos hijos, de desnutrición, dicen que él lo abandonó, pero eso yo no quiero afirmar nada de eso. Entonces, en Israel no se da, porque Israel se mantuvo al margen de todos los procesos. Un hombre de origen judío, en 1776, Adam Smith, publica La riqueza de las naciones. Ahí está explicado cómo una nación-estado o un Estado-nación se puede hacer rico. ¿Por qué? En base a la industrialización, a la manufactura, a la producción agrícola y a la exportación, porque ya había medios de exportación. Entonces, 91 años después,
Carlos Marx publica El Capital. Y hay que leerse esos dos libros para tener una comprensión aproximada de cómo ha sido la dinámica y cómo la economía es un motor de la historia y cómo se articula eso. Entonces, en Israel hay diferentes diferenciaciones. Estratos sociales. Esos estratos no son estratos en el término exacto de la economía y de la sociopolítica o de la geoeconomía. No. Ahí hay una narrativa marcada, una organización, porque es Israel, aunque tiene una constitución política y tiene el Knesset, que es la asamblea, ¿verdad?, o el Congreso, ellos tienen sus leyes penales también y leyes civiles, su código civil. Ellos tienen también el aspecto teocrático, porque son una combinación de teocracia y democracia, por llamarlo, porque a lo que más se parece a la democracia, no vamos a decir que es una dictadura. Entonces, ahí hay división racial. Están los sefarditas, que es el judío español, porque ellos ocuparon, Arabia ocupó la península ibérica, entiéndase, Portugal y España. Entonces, está el judío sefardita, que es el judío español. Está el Mizrahi, que significa oriental. Está el Ashkenazi, que como ya dijimos, son arios, familia de los alemanes, la raza aria, superioridad aria, de centroeuropeos. Y están también, esos son los házaros. Y los judíos ortodoxos. Y el judío, míralo ahí, tú me acabas de dar una categoría que no es racial ni geográfica, sino religiosa. Ahí me diste a entender y me ayudaste a explicarme que comprendiste cuál es el punto. Es decir, si agrupamos en un área a los Mizrahi o agrupamos a los Ashkenazis, los házaros, dentro de esas categorías que son raciales, geográficas e históricas, pero aquello de la conciencia geográfica donde tú perteneces, tú vas a ver que hay también categorías donde están los ortodoxos, pero hay judíos disidentes que no creen ni aceptan el Estado que se fundó en el 48, porque ellos quieren que cuando venga el Mesías, por eso dice en Isaías 11, búsquenlo, reinado justo del Mesías. Y en el 11.1 habla del origen, que brotará una vara, dice de dónde, del tronco de Isaí, que es el papá de David, del rey David, de ahí de ese estirpe. Ese era Saúl, correcto. No. Es el papá de, fíjate que ellos manejan las genealogías. Sí. Entonces dice que ese señor que acabamos de mencionar, de Isaí, Sí. de ahí surge David, de ahí engendró David, de esa misma estirpe, es decir, que Jesucristo y el rey David eran codescendientes. David era un ancestro ascendente, lo dice el libro de Mateo, de Jesucristo, de David, del rey David, era Jesucristo. Entonces, hay acepciones que tienen que ver con cuestiones, tú eres ortodoxo, tú cumples la Torá, que es el Pentateuco, la ley dada a Moisés, tú practicas el diezmo, tú tienes usa la kipá, que es el gorrito aquí, sí. Todas esas cosas, orto significa correcto, los más apegados. Luego, cuando se refieren a musulmanes, dicen fundamentalistas. Lo que son es ortodoxos. Lo que pasa es que diciéndole fundamentalistas da a entender como que, incluso aquí hay iglesias, por ejemplo, que se llama fundamento bíblico, sí. Iglesias bíblicas, que son muchas aquí. Oiga, con el tema del protestantismo, aquí hay muchas denominaciones. Hay demasiadas denominaciones en el mundo. Y a veces tú le preguntas a un pastor que vive en un barrio cualquiera que tiene una iglesia, porque ahora se han quebrado el tema de los ministerios, de los concilios, que tú trabajabas para ese concilio. Ahora cualquier persona puede, si se siente con el llamado de Dios, rentar una cosa y pone una iglesia. Pone un local y ya una iglesia. Sí, consigue un local y ya tiene una iglesia. Sí. Entonces, y a veces están en el mismo ensanche y los separan 8 cuadras, 5 cuadras. Esos pastores no se conocen, ni les interesa conocerse.
Así mismo es. Entonces eso es Un eso es individualismo bárbaro. Entonces, dándole forma ya a la idea. La división no es solo económica, sino que tiene una implicación racial y una implicación teológica, porque es un intento de conciliar democracia con una teocracia. Sí, esa es la idea. No, y qué bueno que usted ha explicado estos procesos para que el público pueda entender lo que estamos viviendo hoy día, donde hay componentes religiosos, hay componentes políticos, hay componentes de ideología, y que tiene un matiz donde hasta cierto punto se ha entrelazado esa parte bíblica del Viejo Testamento con lo que estamos viviendo, que no se puede ver solamente la parte política, la parte del extremismo, la lucha por los territorios, sino que eso viene desencadenándose desde la misma formación de Medio Oriente, más bien. Que se dice siempre que lo que resolutó la ONU en el 47, 29 de noviembre, no son los territorios bíblicos, pero es que es imposible hacerlo. Hay que entender eso. ¿Dónde están los territorios bíblicos? Bueno, Éxodo 23, 31. Ahí dice, desde el Mar Rojo hasta el mar de los filisteos, cananeos, palestinos, que es el mar Egeo. Y desde el Éufrates hasta el desierto del Negev. Ese cuadrado ahí es lo que Dios le dio a Israel por boca de Moisés. Todo esto ha sido por el tema de la Tierra Santa. ¿Y quiénes están metidos ahí? Israelitas los y palestinos y Gaza están ahí metidos, porque esa gente convivieron bastante tiempo juntos, incluso fíjate la cercanía. Yo espero ir a Jerusalén algún día. No me he sentido muy atraído por ir. No, hasta que esto no se cambie. No, por ahora no va. Claro. No te acerques. Claro. Pues sí. Y ellos han convivido ahí, incluso en la oleada migratoria que hubo para conformar el Estado de Israel. Hubo miles de judíos que vivían en países árabes y convivían con los musulmanes. Sí. Y se presentaron y no tenían problemas, salieron de ahí. Otros salieron huyeron durante la persecución nazi y el continente estaba en guerra, tenían que irse. Sí, ¿ves? Sí. Entonces, Israel, la historia es compleja, pero la historia de Israel es más compleja que el resto de la historia. Sí, así mismo. Y también entrelazándolo con un poco de actualidad, yo estaba escuchando ayer cuando usted hace referencia al tema de la cercanía, el embajador de Israel aquí en República Dominicana decía que había intentos en la actualidad de producir mucho más acercamiento y que producto de esa cercanía se llegó a facilitar las condiciones para que desde Palestina llegaran a trabajar en labores de agricultura muchos ciudadanos. ¿Los que vinieron aquí? No, allá, okay. Ahora, sí, para esta situación. Sí. Y fueron los que informaron sobre los procesos de la frontera y dónde estaban las zonas vulnerables, porque salían desde Gaza e iban a trabajar como agricultores, se devolvían en esa entrada y salida, estuvo monitoreando e informando sobre lo que estaba aconteciendo en Israel, esos terroristas que se infiltraron y que fueron los que protagonizaron también parte de esta situación horrenda que vimos, donde en distintos pueblos de Israel llegaban y atacaban a los israelitas, quitándole la vida a miembros de la organización terrorista Hamas, que según él expresó se han combinado también con los terroristas de ISIS. A mí me escribió alguien porque yo lo llamé terrorista. Señores, son terroristas. ¿Cómo te vas a decir que no son terroristas? Son terroristas. Entonces, ¿qué son? Niños de teta. Claro, así mismo es. Entonces, hay un detalle. La administración Trump, ya en el 2020, se preocupó por un acercamiento. Visitó a Arabia Saudita, fue recibido por el príncipe Bin Salman, el heredero, y el padre también, y se ve él haciendo, como que Trump no lo bailaron cuando chiquito, la danza de los sables. Sí. Ese video anda por ahí. Pero los acuerdos de Abraham fue para mejorar las relaciones y unificar esos países con Israel. Sí. Nunca había o ha habido un acuerdo de paz entre Arabia Saudita y sus hermanos de padre, los israelíes. Nunca. Y ahora se iba a hacer, y mira cómo vino, porque hay gente que no quiere la paz en Israel. No en Medio Oriente. Quieren que continúe la guerra. Claro. Pero ojalá que reine la paz.
Lo último que tenemos es la amenaza de Irán, que dice que si Israel ataca Gaza por tierra, van a tener una respuesta. Y ahí es donde viene el gran problema. Contundente. Entonces, para cerrar, no sé si yo dije sentado en este asiento, que en el Museo Británico hay una carta del 15 de agosto de 1871. Eso está expuesto ahí en inglés. Se la envía Albert Pike, un capitán del US Army, del ejército de Estados Unidos, que se determinó que era satanista. Entonces ese capitán le manda esa carta al jefe de la logia francesa, que era un italiano, llamado Giuseppe Mazzini, y le dice esto: para nosotros lograr un gobierno mundial tenemos que producir al menos 3 eventos de gran impacto. El primero, vamos a incentivar el odio político, no tanto religioso. La Primera Guerra Mundial es más política que religiosa, para eliminar el Imperio Otomano y la dinastía de los zares, de los Romanov. Él lo escribe en 1871 y eso se ejecuta cuando eliminan al zar Nicolás II. ¿Y cuáles eventos faltan entonces? Entonces pasó ese, se cumplió la Primera Guerra Mundial. La segunda, incentivar el odio, nos dice sionista, contra los judíos, porque el término Sion existe, pero como doctrina, Theodor Herzl es mucho después. ¿Verdad? Para que no surja ninguna otra potencia en territorio continental europeo. ¿Qué hizo el mundo? Dejarle todo a la naciente Estados Unidos. Sí. Jamás ellos frenaron, y con la doctrina Monroe de 1823 que dice América para los americanos es Europa, quédate ahí, convertido en museo. Sí. Nada más industrializó a Alemania y Francia. Francia, la única con poderío nuclear de nivel territorio continental, porque Reino Unido es una gran isla. Y Alemania no la dejaron hacer. Fíjate que Alemania tiene una rendición incondicional en el 45 y le meten todas las cargas de la guerra, lo que ellos gastaron, y Alemania queda destruida, dividida en 4 territorios desmilitarizados. Oye, como lo dicen al revés, desmilitarizados, no tenían tropas ahí. Sí. Y después en el 61, porque le echan la carga a los soviéticos, pero Estados Unidos fue que acordó en el 60-61 construir el muro de Berlín para dividirse el pastel, esto es tuyo, eso es mío. O sea, los dos son dos desgraciados. No me vengan a presentar y que malo y bueno. ¿Y el tercer evento? El tercer evento es este que estamos viendo. Incentivar, hacer arder el odio entre judíos y musulmanes para lograr la eliminación del cristianismo. En ese concurso está actuando el actual Papa Francisco, cancelando el Evangelio, contraviniendo doctrinas del Evangelio eterno, criticando frases de Jesucristo y elaborando, que ya está hecha, una Biblia light, una nueva Biblia ecuménica en la que puedan abrevar todas las religiones. También está trabajando en eso el judío Noah Yuval Harari, que es el hombre del foro de Davos, que ha publicado 4 libros, 4 no más, pero yo hablo de los 4 primeros. Sapiens, de animales a dioses. ¿Qué transición él da? Evolucionista. Luego tira el segundo, que se llama Homo Deus, de cómo hay una tesis de que el hombre mismo, que parece que se creó solo, crea a sus dioses fruto del temor y de la incertidumbre de la vida, de los truenos y los rayos. El tercero se llama Imparables, que va dedicado a niños de 8 años para comenzar a adoctrinarlo. En el mundo ese, de todo el mundo sabe. De la agenda que viene. Sí. Entonces, el cuarto se llama 21 reglas para el siglo XXI. El que yo recomiendo, yo lo he comprado esos 4, pero yo recomiendo ese cuarto. El último, 21 reglas. Los 2 primeros a mí me dieron náusea. Sí. Pero Pedro Baños, el coronel del Ejército de Tierra español, tiene un libro mejor. Se llama Un Manual del Mañana, la encrucijada mundial.
y otro se llama el dominio mental. Él vino aquí, lo trajo Funglode, yo no pude estar porque estaba afuera. Estaba en Orlando, tú ves, pero es tremendo. Las 21 reglas para el siglo XXI. ¿Qué dice ese futurólogo que está diseñando el mundo del futuro, cancelando todo lo anterior que hemos conocido? Así como se tiraron al zafacón toda la diagnóstica, toda la investigación de gente que tenía médicos como la doctora Chinda Brandolino, 40 años de ejercicio médico, epidemióloga, cuando vino esa crisis sanitaria global producida por la OMS, y los poderes globales, hubo que tirar al zafacón todo lo que se consideraba científicamente comprobado. Para empezar con una nueva dinámica. Con un reset. Sí mismo es. Bueno, gracias por su tiempo, por todas sus palabras, aprovechando que ya se va para los Estados Unidos y no quisimos dejar la participación del general Damián Arias para que le lleve a ustedes este conocimiento que yo sé que lo valoran, que lo comparten, que lo hacen llegar a sus seres queridos a través de WhatsApp, que lo hacen llevar a sus grupos. Y que sí, mira y mi que canal. Pasen al canal del general. Ya tengo 5.500. Pues entonces lo que vamos a hacer es que en esta entrega le voy a dejar un enlace directo. Por aquellos que se confunden y que no lo encuentran, un enlace directo para que pasen inmediatamente al canal del general Damián Arias Matos, que aunque se vaya para los Estados Unidos por una temporada, podemos hacer Zoom. Quizás a Navidad podemos hacer Zoom, pero mientras tanto usted puede pasar a su canal, que él hace actualizaciones rápidas de eventos nacionales y mundiales, porque él maneja bien la geopolítica y también la situación de la República Dominicana. Y otra cosa, le tengo una queja. Sí. Hay gente que me ha atacado de que yo soy haitiano, y a veces para su país. Señor, yo soy prieto y estoy feliz de ser negro. Y he tenido pocas mujeres, pero todas han sido hermosas. Y dicen, ¿y qué es lo que le ve? Cuando viene a ver que no me ven. Ay, Dios mío. Así que gracias, general. Yo digo que las personas no se miden nunca por su color de piel, sino por sus ideales y deben ser valorados por seres humanos, una condición que todos tenemos y eso es lo más importante. Usted ha sido una persona que, distinto a otros que quizás han leído mucho, que quizás se han formado muchísimo, quizás con un nivel intelectual mucho mayor que usted, no se atreven a compartir eso que recibieron y que usted lo hace de una forma que tiene su desprendimiento. No, y te agradezco. Valoramos. Y siempre te voy a agradecer la apertura y tú darme este espacio. Así es. Yo soy un hombre agradecido. Yo me acuerdo una persona que me regaló una vez 3 planchas de zinc para yo levantar un taparete y mudarme, siendo yo teniente. Sí. Se lo agradezco. Mire, y también nuestra audiencia recuerda mucho, porque aquí cuando hicimos la entrega pasada, decía uno, yo recuerdo cuando tú le dijiste al general que le cambiara el nombre a su canal y mira cómo va creciendo. Sí, o sea, que la gente también está pendiente de cada una de nuestras palabras. Tú estudiaste marketing, porque eso es marketing puro. Bueno, uno va aprendiendo según uno se sobre desempeña. Claro. Así que gracias, y que Dios les bendiga. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.